Hola niños, nos encontramos nuevamente para trabajar el área de ciencias sociales. En esta clase vamos a conocer la población de Bolivia. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de habitantes que viven en un determinado territorio. Actualmente en Bolivia viven aproximadamente 11.633.371 habitantes. Estos datos según actualización del INE al año 2020. Para poder precisar los datos de población, se realiza el Censo Nacional de Población y Vivienda. Conozcamos ¿qué es el censo de población? Un censo es una herramienta estadística que utiliza el cuestionario para obtener información. Como podemos ver en la imagen, el censo se realiza a través de un grupo de empadronadores previamente capacitados para recolectar la información. El censo se realiza para ver los cambios en el número de habitantes, ya que cada día cambian por los nacimientos y las defunciones, también por la migración interna y externa. Los censos se utilizan para tomar decisiones adecuadas en cuanto a la distribución de los recursos económicos y al número de representantes, es decir, las autoridades que corresponden a cada región. Ahora veamos qué información se obtiene en el censo. El INE, Instituto Nacional de Estadística, elabora la boleta censal, donde recolecta información sobre el número de habitantes del país, la edad, el lugar de residencia, el nivel de instrucción, los idiomas o idioma que habla, el acceso a servicios básicos, la ocupación y otros datos importantes para la planificación del desarrollo del país. En Bolivia, los censos los realiza el INE, Instituto Nacional de Estadística, cada 10 años, pero esta institución está en constante actualización de datos. Veamos los aspectos generales de la población boliviana. Como podemos apreciar en esta imagen, nos muestra los datos del número de habitantes que tenía Bolivia en el último censo, es decir, en el año 2012. Para aquella ocasión, los bolivianos sumábamos 10.389.913 habitantes aproximadamente. Según el último censo del 2012, el departamento más poblado es Santa Cruz y el menos poblado es Pando. En este mismo censo del 2012 se observó que la población de mujeres alcanzaba el 51%. Es mayor a la población de hombres que llegaban al 49%. Ahora veamos los lugares de asentamiento o residencia de la población boliviana. La población boliviana vive en las ciudades, es decir, población urbana, y también vive en el campo, llamada población rural. Existe un fenómeno que se presenta durante los últimos años, y es que la población urbana crece, es decir, que el número de habitantes en las ciudades aumenta y la población rural decrece, es decir, disminuye el número de habitantes en el campo. Eso por la migración interna campo-ciudad, por la falta de políticas de desarrollo en el área rural. Hablemos ahora de la población rural. En el área rural, la población está dispersa
es decir, que viven alejados unos de otros, puesto que sus viviendas se ubican cerca de los cultivos y las áreas de pastoreo, que son los lugares donde trabajan sus habitantes. Sus viviendas están cerca a lugares concentrados, es decir, a pueblos pequeños, donde obtienen los productos que necesitan para satisfacer sus necesidades. Generalmente los pobladores del área rural caminan para poder asistir a una escuela o para poder llegar a un centro de salud y también para participar de las fiestas religiosas. El área rural, por falta de políticas de desarrollo, se encuentra muy abandonada. Es por ello que en estos últimos años la población rural disminuyó y la población urbana creció. Hablemos ahora de la población urbana. La población urbana vive en ciudades, donde cuenta con servicios básicos, acceso a hospitales, farmacias, escuelas, parques, iglesias, plazas, mercados, entidades financieras, transporte público y todo tipo de comercios donde trabajan sus habitantes. En estos últimos años, la población urbana ha aumentado debido a la migración interna. Es decir, que los pobladores del área rural se vienen a las ciudades para poder encontrar mejores oportunidades. Esto muchas veces es una desventaja, ya que aumentan los niveles de pobreza en el área urbana, porque muchas veces sus habitantes no encuentran el acceso y las oportunidades a trabajos urbanos, ya que no tienen la preparación. Conozcamos ahora los tipos de ciudades. La población urbana de Bolivia vive en ciudades pequeñas, como la ciudad de Cotoca, en ciudades intermedias, como las capitales de provincia, por ejemplo, San Ignacio de Velasco, y en ciudades grandes, como la ciudad de Santa Cruz, es decir, las capitales de departamento. En las ciudades, ya hemos dicho, los pobladores cuentan con servicios básicos, servicios educativos, de salud y todo tipo de comercios para realizar sus actividades, y aquí en estas instituciones trabajan sus pobladores. Analicemos ahora la población boliviana por regiones. Como podemos apreciar en esta imagen, es una población del altiplano boliviano y está casi deshabitada. La población boliviana está distribuida de manera irregular en el territorio boliviano, ya que hay zonas muy pobladas y otras casi deshabitadas. Esto debido a factores climáticos, al relieve del terreno y a las condiciones de vida a las que se pueden acceder en cada región. Muchas veces, por estos factores, los pobladores se ven en la necesidad de migrar, es decir, trasladarse a las ciudades más próximas o a otros departamentos. Conozcamos ahora la densidad poblacional. La densidad poblacional expresa la cantidad de habitantes de un país o región por kilómetro cuadrado de territorio. Es decir, que se divide el número de habitantes entre la superficie territorial. Así sabemos cuántos habitantes viven por kilómetro cuadrado. Bolivia es un país con densidad poblacional baja, es decir, que tiene poca población con relación al tamaño de su territorio. La densidad poblacional en Bolivia es de aproximadamente 10 habitantes por kilómetro cuadrado.
Estos datos los revela el INE en su actualización al año 2020. Actualmente en Bolivia, los departamentos con mayor densidad poblacional son Cochabamba, con 31.7 habitantes por kilómetro cuadrado, La Paz, con 20.9 habitantes por kilómetro cuadrado, y Tarija, con 12.9 habitantes por kilómetro cuadrado. Y los departamentos con menor población son Beni, con 2 habitantes por kilómetro cuadrado, y Pando, con 1.7 habitantes por kilómetro cuadrado. Como podemos ver, esta relación es la división del número de habitantes entre la superficie territorial de cada departamento. Hablemos ahora de la población boliviana por edad. Aquí analizaremos dos parámetros, la población joven y la población envejecida. Se considera que un país tiene población joven cuando 40 de cada 100 de sus habitantes tienen edad menor a 15 años. El censo del 2012 reflejó que la población menor a 15 años es menor a 30 de cada 100 habitantes, es decir, menos del 30%, lo que demuestra que la población boliviana está envejeciendo. La población boliviana está alcanzando edades avanzadas debido a las mejoras en la atención de salud y acceso a la alimentación. Además, el control de la natalidad hace que hayan menores nacimientos y eso causa severos problemas al Estado en el futuro. La población de la tercera edad demanda mayores gastos al Estado por el pago de jubilaciones, bonos y atenciones de salud. La disminución de nacimientos nos muestra que en el futuro habrán menor cantidad de trabajadores aportantes a los fondos de pensiones y esto debe sostener a un número mayor de ancianos, lo que causa desequilibrio económico. Hablemos ahora de un fenómeno social que se está presentando con frecuencia en los últimos años: la migración. La migración es un fenómeno social que ocurre cuando las personas dejan sus lugares de origen para trasladarse a otros sitios por razones económicas o porque en sus regiones no cuentan con los siguientes derechos: acceso a la salud, ya que no tienen servicios de salud como postas sanitarias; acceso a la educación, ya que en sus lugares de origen solo cuentan con escuelas primarias y en muchos casos no existen, y los niños deben trasladarse caminando muchos kilómetros para acceder a una. Acceso al agua. Muchas regiones no cuentan con agua potable y deben acceder a ella de vertientes o ríos, muchas veces contaminadas, lo que causa enfermedades. Asimismo, por razones del clima, sequías o inundaciones, pierden sus producciones agrícolas, viendo afectada su economía, lo que no permite la subsistencia en sus regiones. Conozcamos los tipos de migración. Este fenómeno social se presenta de dos tipos: migración interna y migración externa. La migración interna es cuando la población se traslada de una zona a otra dentro del mismo país. Puede ser campo-ciudad o departamento a departamento. La migración externa es cuando la población se traslada a otros países en busca de trabajo. Pero este sueño muchas veces se ve frustrado debido a que la situación de ilegalidad no les permite acceder a buenas condiciones laborales
y muchas veces son explotados. El migrante pretende mejorar sus condiciones de vida, pero esto no siempre sucede debido a la falta de preparación para realizar trabajos de carácter urbano y se exponen al desempleo. Asimismo, las condiciones de vida no mejoran porque muchas veces tienen que vivir hacinados o establecerse en zonas periféricas que no cuentan con los servicios básicos necesarios, educativos o de salud. Problemas que afectan a la población boliviana. La pobreza es uno de los principales problemas de la población boliviana. Grandes sectores de la población subsisten con ingresos inferiores a los mínimos para cubrir las necesidades básicas. Por esta razón, muchos tienen que trabajar desde temprana edad, provocando la deserción escolar, perdiendo el acceso a la educación que les puede brindar mejores oportunidades en el futuro. En el área rural, este problema es más grave, aunque en los barrios periféricos de las ciudades se ve de similar situación. Analicemos las consecuencias de la pobreza. Primeramente, la pobreza causa la desnutrición. Afecta principalmente a los niños. La persona desnutrida no puede mantenerse saludable. También otra consecuencia de la pobreza es la escasez de centros de salud, los cuales están alejados o no cuentan con el personal e infraestructura necesaria para atender de forma eficiente. Asimismo, también la escasez de agua potable es una consecuencia de la pobreza. Hace que las familias accedan a fuentes contaminadas, lo que puede ocasionar graves enfermedades. Sigamos analizando las consecuencias de la pobreza. La deserción escolar es el abandono de la escuela. Afecta mucho en las comunidades pobres y fundamentalmente a las niñas, ya que deben permanecer en el hogar para ayudar con la crianza de los hermanos pequeños. Otro factor que intensifica la deserción escolar es la falta de centros educativos en sus comunidades, lo que hace que tengan que caminar largas distancias para acceder a ellos. Otro factor que podemos analizar como consecuencia de la pobreza es la calidad de vida, que engloba los factores para que nuestra vida sea mejor, peor o longeva, es decir, la esperanza de vida. Para elaborar un índice de calidad de vida, se deben tomar en cuenta los siguientes factores. Factores económicos, es decir, que las familias cuenten con los recursos necesarios para obtener alimentación, salud y educación. Factores políticos, como podemos analizar, un censo va a reflejar las necesidades para que el gobierno priorice los lugares de atención. En este tiempo estamos observando que el área rural necesita mucho de políticas de gobierno para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, los factores sociales que determinan las aspiraciones que pueden tener las personas para superarse. Para mejorar la esperanza de vida en Bolivia, se deben garantizar los derechos humanos. Todavía Bolivia cuenta con índices muy bajos con relación a otros países. ¿Les gustó la clase de hoy? Hemos analizado la importancia de realizar un censo de población y vivienda para poder priorizar las necesidades que hay en nuestro país. Como hemos visto, el área rural necesita mucho de políticas de gobierno para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Gracias por tu amable atención. Nos vemos en una próxima presentación.